Hola, buenos días. Un gusto compartir este espacio con ustedes para hablar sobre la temática de cultivos de cobertura. En el título de esta presentación hablamos de cultivos de cobertura en secuencias agrícolas, ya que los resultados que se presentan se obtuvieron en sistemas productivos o lotes manejados sin pasturas. Estas secuencias de cultivos agrícolas estivales sin inclusión de cultivos de invierno son predominantes en la provincia de Santa Fe. Un porcentaje significativo que, como vamos a ver ahora, supera el 70% en nuestra provincia y llega a superar el 80% en otras provincias de la región centro del país. ¿Dónde se pueden incluir cultivos de cobertura? Acá vemos la evolución de los tres cultivos más sembrados en las últimas décadas en los departamentos Belgrano e Iriondo, y se puede observar la relación, además de la evolución de estos tres cultivos que son el trigo, la soja de primera y el maíz. Además de ello, se puede observar la relación entre hectáreas sembradas con trigo sobre hectáreas sembradas con maíz. Y acá podemos ver que al inicio de la etapa que se muestra en este gráfico, se sembraban en nuestros departamentos Belgrano e Iriondo 3,41 hectáreas de trigo por cada hectárea de maíz. En este momento, en la última campaña que fue publicada, que es la 24-25, esta relación disminuyó a 1,23 hectáreas de trigo sembradas por cada hectárea de maíz. O sea, esto nos muestra la disminución del principal cultivo de invierno en nuestra región. Y esto implica que nosotros estamos en una zona en donde el 74% son secuencias de cultivos de verano. ¿Qué pasa en todo el sur de Santa Fe, en los siete departamentos del sur que conforman el sur de la provincia, que se marcan en este mapa? Pasa algo muy similar, pero aún más acentuado. Pasamos en la campaña 87-88 a 2,31 hectáreas de trigo sembradas por cada hectárea de maíz, a solo 1 hectárea de trigo por hectárea de maíz sembrada. Esto implica un 78% de secuencias con exclusivamente cultivos de verano. Y por último, en la provincia de Santa Fe, si bien es algo menor, sigue la tendencia en donde nosotros tenemos un 70% de secuencias de verano. Pasamos, para mostrar el mismo dato que mostramos antes, de 2,44 hectáreas de trigo por cada hectárea sembrada de maíz a 1,62. Esto nos implica que en toda la región, en toda la provincia de Santa Fe, y más marcado aún en la región sur, netamente agrícola, los cultivos de invierno, el cultivo de trigo específicamente, disminuyó significativamente en las últimas décadas. Entonces, ¿en qué superficie podrían incluirse cultivos de cobertura? Porque estamos hablando de sistemas que permanecen durante gran parte del invierno y comienzos de primavera sin cultivos en superficie, solamente con barbechos desnudos. En esta imagen podemos ver que si nosotros sumamos la superficie de soja de primera y de maíz, en Santa Fe son casi 3 millones de hectáreas, Entre Ríos 967.000, en Buenos Aires son más de 6 millones de hectáreas, lo mismo que en Córdoba, y en La Pampa tenemos 1 millón de hectáreas en este tipo de secuencias. Esto nos hace una superficie total en esta región centro de casi 19 millones de hectáreas que se están haciendo solo con cultivos de verano. Solo con estos dos cultivos, maíz y soja de primera. Y acá vemos la relación que veíamos antes, o sea, el porcentaje de cultivos estivales. El más bajo se da en Entre Ríos con 58%, luego está Santa Fe con 70%, Buenos Aires con el 71%, La Pampa con 80% y en Córdoba el 87% se ocupa con cultivos de verano.
¿Cuáles son las problemáticas que emergen de las secuencias agrícolas y cultivos de invierno? Nosotros las agrupamos en tres grandes temas. En primer término, el deterioro del ambiente productivo. Acá vemos una imagen que lamentablemente es muy común en nuestra región, en especial en el sur de los departamentos Belgrano y Iriondo, en donde tenemos una predominancia de suelos argidoles típicos con diferente grado de pendiente. Son suelos ondulados, en donde vemos esta situación de cárcavas, en especial en estos momentos de lluvias muy intensas se producen en poco tiempo, relativamente en poco tiempo, se producen cárcavas como la que podemos ver acá, en donde el horizonte A está totalmente decapitado. Acá vemos el techo del B textural. Esta foto fue tomada hace aproximadamente 10 años. En este momento este lote se partió en dos, o sea, se trabaja en forma separada porque bueno, ya las máquinas no pueden cruzar, es un surco muy profundo, y estos daños los vemos también adentro de los lotes, adentro de lotes trabajados con agricultura. Realmente la situación es preocupante. Después más adelante vamos a ver, cerca del final de la presentación, vamos a ver algunos números que nosotros medimos en situaciones de lotes erosionados. El segundo tema, que yo creo que es el tema al que más importancia le dan los profesionales, porque es lo que más dolores de cabeza provoca, es el enmalezamiento en esta etapa de barbechos desnudos, desde la cosecha de un cultivo de verano hasta la siembra del siguiente. En este momento hay más de 25 especies de malezas tolerantes o resistentes a los herbicidas de uso actual, en especial al glifosato, y esto obliga a la búsqueda de diferentes mezclas según la especie considerada, al incremento de costos y en algunos casos a lotes que no llegan enteramente limpios o libres de malezas en el momento de la siembra del cultivo siguiente. Y por último, algo muy importante, que es el desaprovechamiento de los insumos del ambiente. Hay tres insumos que nosotros durante ese periodo de barbecho no aprovechamos. En primer término, el agua, que no solo la perdemos por escurrimientos superficiales, como en el caso que detallábamos al inicio con el problema de erosión hídrica, sino que la perdemos también por infiltración hacia sectores más profundos del suelo que no son explorados por las raíces de los cultivos de renta. Ese agua además se lleva nutrientes que no estamos utilizando para fabricar biomasa para nuestro ambiente productivo. Y por último, la energía de la radiación solar, que nos ayudaría junto al agua y los nutrientes a producir ese material vegetal que tanto hace falta en estos ambientes para este tipo de situaciones, cuando nosotros vemos este tipo de superficies del suelo absolutamente desprovista de cobertura vegetal. ¿Cuál es la propuesta? Intercalar cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura son, acá tenemos una imagen de una mezcla de vicia sativa con avena sativa. Son cultivos que se implantan para llenar ese periodo de tiempo o espacio con suelo desnudo que dejan los cultivos de renta. Se establecen entre dos cultivos de cosecha y no son pastoreados, bueno, usualmente, porque en realidad en los últimos años están comenzando a hacerse pruebas de pastoreo. Nosotros tenemos algunos datos que vamos a mostrar al final, de pastoreo moderado, controlado, de los cultivos de cobertura para luego poder trabajar con los rebrotes para lograr una cobertura adecuada. Y tampoco son incorporados, porque en ese caso hablaríamos de abonos verdes, ni cosechados. Los residuos, como dice acá al final, quedan en superficie mitigando la erosión y liberando nutrientes por degradación del material vegetal. ¿Para qué hago un cultivo de cobertura? En primer término, para mejorar el balance del carbono, yo incorporo biomasa que luego de su descomposición va a formar parte de la materia orgánica del suelo y el carbono orgánico, y va a incrementar el carbono orgánico que más o menos
compone la mitad de la materia orgánica que nosotros aportamos. Disminuir la lixiviación de nutrientes, como dijimos, cuando el agua no es aprovechada, infiltra hacia capas más profundas, y en ese proceso de lixiviación arrastra nutrientes que nosotros vamos a desperdiciar. Cuando nosotros trabajamos con leguminosas, fijamos nitrógeno en forma biológica a través de la simbiosis que tenemos. Por eso es tan importante la inoculación de cualquier especie leguminosa con la cual nosotros trabajemos. Fijar nitrógeno para mejorar el balance del sistema suelo-planta. Y fundamentalmente, como vamos a ver después, tenemos una respuesta directa en rendimiento de los cultivos, tanto en maíz como en soja. Disminuir la presión de malezas por competencia o alelopatía. La maleza el cultivo de cobertura compite con la maleza por espacio, por luz y por agua y por nutrientes, obviamente. Entonces, cuando la maleza que va a desarrollar en invierno y primavera, cuando la maleza empieza a emerger, a germinar el enorme banco de semillas que tenemos en los suelos, se encuentra con un cultivo de cobertura implantado que ocupó el lugar, consume el agua, los nutrientes y capta la energía del sol generando sombreado, por lo cual se impide significativamente la emergencia de las malezas. Por otra parte, muchas especies como avena o como las vicias, al descomponerse sus residuos, incluso durante su crecimiento, desde las raíces generan sustancias alelopáticas que inhiben la germinación de las semillas de malezas. Por eso es tan importante el efecto que se puede observar con las poblaciones de malezas cuando nosotros tenemos un cultivo de cobertura. Cuando estamos en ambientes salinos, reducir los riesgos de salinización por ascenso capilar de napas. Nosotros tenemos un cultivo de cobertura que está bombeando agua, impide que las sales asciendan junto con el agua desde las napas inferiores. Mejorar el balance de agua del suelo. Después vamos a ver el balance durante un año entero de un cultivo de cobertura y de las hojas sembradas a continuación, y vamos a ver cuánta agua útil disponible nosotros podemos consumir y gastar con estos sistemas mejorados. Y por último, como decíamos al inicio, mitigar pérdidas de suelo por erosión hídrica en nuestra región o eólica en la región semiárida argentina. Allá también se está trabajando tal vez con diferentes especies, pero también se está trabajando con cultivos de cobertura, a pesar de que tienen regímenes de agua, de lluvia muy inferiores a los nuestros, para frenar los procesos de erosión eólica. ¿Qué especies puedo utilizar como cultivo de cobertura? Acá vemos en primer término la vicia villosa. De las dos vicias es la más conocida, es una muy buena productora de materia seca, produce algo más de material verde que la otra vicia, que la sativa, pero bueno, después vamos a ver algo que tiene que ver no solo con la producción de materia seca, sino con el contenido de nitrógeno que tiene esa materia seca, y ahí la situación cambia un poco respecto de sativa. Esta vicia se usa mucho en el sur de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, pero a medida que nos vamos al norte, a mitad de la provincia, norte de Buenos Aires y sur del litoral, tiene muy buen comportamiento esta otra vicia, que es una vicia de climas un poco más cálidos. De hecho, en Brasil se la usa como cultivo de cobertura en toda la región agrícola. Ellos tienen pendientes muy pronunciadas, pendientes del 11, del 15% en algunas regiones ojeras, y usan esta vicia con muy buenos resultados para hacer cultivos de cobertura con avena, para la disminución, la atenuación de los procesos erosivos. Esta vicia es una típica forrajera de tambo, se usaba mucho y se sigue usando en los tambos de la provincia de Buenos Aires,
De hecho, no tiene ningún tipo de toxicidad para la hacienda. Bueno, de hecho, al ser una forrajera, por supuesto cumple con esa condición. Y es una gran productora de semillas. Después vamos a mostrar algunas imágenes. Si bien, como decíamos antes, tiene algo menos de producción de materia seca, sus contenidos de nitrógeno en material en la parte aérea son más altos, significativamente superiores. También probamos el trébol persa, que es una leguminosa que se está evaluando en distintos ambientes, en mezclas con otras, con gramíneas, con raigrás, por ejemplo, y si bien tiene tal vez mayor contenido que las especies que vimos antes, pero su producción de materia seca, por lo menos en los ambientes que nosotros la probamos en la región, es muy baja. Es bastante inferior a la producción que puede lograr una vicia. Y después tenemos las gramíneas. Centeno es la más conocida como cultivo de cobertura. Es una gramínea más precoz. Obviamente la relación hoja sobre tallo disminuye pronunciadamente. Otra especie de gramínea es la avena sativa. Fíjense que esta foto fue sacada el mismo día que la foto anterior y la avena recién comienza a panojar, recién inicia el periodo de floración, el periodo reproductivo. Por lo tanto, y además como se puede observar en la foto, es una especie de gran foliosidad y un gran desarrollo de raíces en los centímetros, en los primeros centímetros, en las primeras capas de suelo. Es muy macolladora, lo que hace que la calidad de la materia seca que nos brinde sea superior, y la degradación de este material, que tiene más hojas y menos tallos, sea de mayor rapidez, por lo tanto, sea más rápida, por lo tanto, con más rapidez se van a liberar los nutrientes que contiene. También trabajamos con trigo, con cebada, con triticales. Fíjense, la cebada es evidentemente más precoz que las otras especies que probamos. Todas las gramíneas producen una alta cantidad de materia seca por hectárea. Yo creo que producen más de lo que nosotros deberíamos incorporar. Cuando hablamos de 10.000 kilos de materia seca aportados, es un material que va a tener una relación carbono-nitrógeno altísima y va a demorar mucho tiempo en descomponerse, inmovilizando los nutrientes y no liberándolos para el cultivo de renta, que es lo que nosotros queremos. Y por último, el raigrás también lo probamos solo y en mezcla con el trébol que habíamos visto antes, el trébol persa. Después tenemos las mezclas: vicia sativa con avena sativa, como vemos en esta foto, y vicia villosa con centeno, que es esta última imagen. ¿Cuánto produce cada especie? En este cuadro, bueno, hay demasiados números, pero yo les quiero mostrar acá. Tenemos estas tres primeras filas, tienen lo que es las leguminosas, las tres especies leguminosas. Habíamos dicho que la villosa produce algo más de materia seca que la sativa. En este caso, en estos ambientes, hubo 200 kilos de diferencia de materia seca por hectárea, que si bien no fueron significativos, fueron superiores a la otra. Y el trébol persa, que produjo significativamente menos materia seca que las vicias. Luego tenemos las mezclas, estas tres mezclas, con avena con vicia, centeno con villosa y trébol persa con raigrás. Acá se incrementa significativamente por el aporte que nos hace la gramínea. Y por último tenemos todo este largo listado de especies gramíneas puras, que también hay especies que nos producen, como el centeno, gran cantidad de materia seca, y especies que nos producen bastante menos, como el raigrás. Si nos vamos a
el contenido de nutrientes, porque no es solo la cantidad, sino la calidad de lo que nosotros vamos a aportar al ambiente. En estos dos números que están marcados en azul, tenemos el porcentaje de nitrógeno total de estos cultivos de cobertura. En cuanto a las vicias, fíjense que la sativa tenía obtuvo 4,84% de contenido de nitrógeno en parte aérea en el momento de la supresión del crecimiento, versus 3,24% que obtuvimos en la villosa. Esto nos va a hacer, después en la siguiente imagen vamos a ver, esto nos va a marcar, si bien las diferencias acá no son significativas, lo que pasa es que estamos hablando de valores muy dispares, entonces se nos achican las diferencias, se nos amplían las diferencias significativas. Esto nos va a marcar un aporte muy distinto de nitrógeno en el momento de secado. En fósforo también vemos que las leguminosas reciclan fósforo, tienen raíces muy profundas, reciclan fósforo de capas más profundas y de estratos del suelo más profundos, y tienen un aporte de nitrógeno, un contenido de nitrógeno en tejidos aéreos muy superior a cualquiera de las otras especies que nosotros estuvimos evaluando acá, ya sea mezclas o gramíneas puras. Y lo mismo exactamente pasa con el azufre, con 0,26 y 0,27% en parte aérea. ¿Qué pasa? ¿Cuántos kilos de nutrientes me aporta ese material? Para nosotros calcular cuántos kilos de nutrientes aporta, hicimos la relación entre la cantidad de materia seca producida y la concentración de cada nutriente en ese material, en esa biomasa. Y lo que tuvimos fue que la vicia sativa nos aportó 195 kilos de nitrógeno por hectárea, mientras la villosa nos aportó 137 kilos por hectárea. Reitero, se relacionó la cantidad total de materia seca producida por hectárea por la concentración en tejidos de cada uno de estos nutrientes. Si nosotros vamos para abajo en la tabla, vemos que el trébol persa, a pesar de que teníamos una concentración alta, la producción de materia seca es muy baja. Acá tenemos las mezclas de leguminosas con gramíneas que tienen un valor intermedio, aunque significativamente menor a las vicias puras. Y por último, los valores de nitrógeno de las gramíneas puras, que son muchísimo más bajas. Es todo nitrógeno captado del ambiente, del suelo, obviamente, porque nosotros no tenemos fijación acá de nitrógeno a través de las raíces. En fósforo pasa algo parecido, aunque con números menores. Tenemos las dos vicias con 16,10 y 17, casi 18 kilos de aporte por hectárea, mientras el resto de las especies o mezclas probadas tuvieron valores menores. Acá podemos ver, el centeno con villosa sí tuvo un buen aporte de materia seca, y también el trigo puro. Y por último, en el azufre vemos un aporte de 10,50 y 11,55, casi 12 kilos de aporte de azufre por hectárea, siendo todos los valores que siguen, a excepción de estos dos que veíamos recién también, la mayoría son significativamente menores el aporte que hacen en cuanto a los nutrientes aportados. ¿Qué pasa en el suelo? Esto es un análisis a 0,5 de profundidad. Esto es en el momento previo al secado del cultivo de cobertura, o sea que todavía no tenemos el aporte de la degradación de toda esa biomasa que vamos a incorporar al ambiente. Esto es solamente la situación en el momento de secado del cultivo de cobertura. ¿Y por qué nosotros separamos en los ensayos estos estratos? Porque nosotros vemos una diferencia. Hay otra imagen después que es más
otro cuadro más claro. En estos 5 centímetros de superficie en el suelo nosotros tenemos más materia orgánica, más nitrógeno, más fósforo, más eh, calidad o fertilidad que cualquiera de los estratos y con diferencias significativas respecto de los estratos inferiores. A medida que nos vamos hacia abajo, obviamente estamos trabajando en sistemas de siembra directa de muchos años, en donde al no haber remoción, el aporte de raíces y de hojas se incrementa en el estrato superior. Esto hace que sea el estrato más rico en todo tipo de nutrientes y en materia orgánica básicamente. Pero acá solamente quiero mostrarles los nitratos que nosotros tenemos, porque bueno, es lo más interesante que podemos mostrar de este cuadro. Fíjense las partes por millón de nitratos que nosotros tenemos sin haber aportado todavía, sin haber secado el cultivo de cobertura. Estamos hablando de 65,5, 66, casi 67 partes por millón en los primeros 5 centímetros, que son los más explorados, donde se da el mayor desarrollo radicular. Y a medida que vemos el resto de las especies, los valores son mucho más bajos. Acá se destacan estas dos especies, por eso siempre decimos que no puede faltar una leguminosa en ningún cultivo de cobertura en nuestra región. Nosotros tenemos suelos con un gran deterioro, con muy bajos niveles de materia orgánica, con un bajo stock de nitrógeno, por lo tanto un cultivo vicia no puede estar ausente de ningún planteo de cultivo de cobertura que hagamos en esta región por lo menos. Y después, bueno, tenemos los valores de fósforo, que si bien son superiores en leguminosas, no vemos, hay diferencias con el resto de las especies, pero no son tan marcadas como lo que se ve en el nitrógeno. Y acá tenemos el estrato que sigue hacia abajo, habíamos visto 0,5, esto es de 5 a 20, y vemos la diferencia en el contenido de nutrientes y también en los valores de materia orgánica, en donde tenemos igualmente marcado a favor de las leguminosas un mayor contenido de nitratos y de fósforo. Todas las otras especies nos aportan menor cantidad de estos nutrientes. ¿Qué densidad de siembra puedo utilizar para diferentes especies de cultivos de cobertura? La densidad de siembra es muy variable, todo va a depender del poder germinativo que yo tenga, el peso de 1000 semillas para lograr un número adecuado de plantas por metro cuadrado. Acá estamos hablando de vicia sativa con 40 a 50 kilos, es lo que nosotros recomendamos. Se están sembrando densidades mucho más bajas, se está hablando de 15, 20 kilos, a veces con buenos resultados, a veces con resultados no tan buenos. En especial, y después vamos a ver un ensayo, una menor densidad implica una mayor demora en la cobertura de los suelos. Si nosotros hacemos un cultivo de cobertura para competir con malezas resistentes, con malezas de difícil control, no le tenemos que dar tiempo a que nazcan, a que emerja o a que germinen las semillas de malezas. Tenemos que ganarle en tiempo con una mayor emergencia, con una densidad adecuada. La cobertura se produce mucho más rápidamente que si nosotros bajamos la cantidad de cualquier cultivo de cobertura por unidad de superficie. Entonces hablamos de 40 a 50 kilos con sativa, son granos más grandes, más pesados, tienen un mayor peso de 1000, por eso se siembra una mayor cantidad de kilos. Vicia villosa 25 a 30, trébol persa 10 a 12, avena sativa 100 a 120, centeno 70, triticale 100, cebada 120 a 150, y acá tenemos los dos reigras, los diploides con 15 a 18 kilos por hectárea y los tetraploides con 18 a 25 kilos por hectárea. Y hablando de densidades,
Acá vemos un ensayo que se hizo en nuestra zona con visa sativa, probando densidades crecientes de plantas por unidad de superficie. Lo que hicimos fue evaluar 25 plantas por metro cuadrado, lo que correspondía, de acuerdo al poder germinativo y al peso de 1000 semillas, que creo que era de 68 gramos, 68, 69 gramos aproximadamente. Para obtener 25 plantas por metro cuadrado, sembramos 15 kilos por hectárea. El nivel siguiente, bueno, fueron todos equidistantes entre sí los diferentes tratamientos. Para obtener 40 plantas, sembramos 25 kilos por hectárea. 55 plantas, sembramos 35 kilos por hectárea. 70 plantas por metro cuadrado, sembramos 45 kilos de semilla. Y por último, 85 plantas por metro cuadrado, sembramos 55 kilos por hectárea. Y acá tenemos la materia seca que nosotros obtuvimos al final del periodo de crecimiento, que fue a principios del mes de octubre. Acá arriba queríamos hacer un maíz y vemos que en la densidad más baja tuvimos 3.910 kilos de materia seca. Esto representó 152 kilos de nitrógeno por hectárea. Quiero aclarar que la diferencia entre las diferentes densidades se dio básicamente por el volumen o la cantidad de materia seca producida. A medida que incrementamos la densidad, incrementó la cantidad de materia seca que produjo el cultivo de cobertura. No varió la concentración de nitrógeno en planta, en parte aérea, porque nosotros secamos todos los cultivos de cobertura en el mismo momento. Entonces estaban todos en el mismo estadio fenológico. De manera que, retomando el gráfico, fuimos desde 3.910 kilos, 4.200, 5.200, 5.789 y 5.600. Acá tuvimos diferencias importantes a medida que incrementamos hasta llegar a 45 kilos por hectárea, en donde ya no tuvimos diferencias con incrementando el número de plantas por hectárea. De manera, acá no estamos detallando la competencia con malezas, que es un factor muy importante, además de que bueno, es una especie alelopática, genera sustancias en raíces durante su desarrollo que afectan la germinación de la semilla de maleza, pero la idea es mostrarles cómo crece, además de competir con malezas con una mayor densidad, cómo se incrementa, cómo crece la producción de materia seca. Como nosotros dijimos antes, relacionándolo con la concentración, que fue similar en todos los tratamientos de nitrógeno, estos fueron los valores aportados, los que están marcados en rojo. Desde 152 subimos a 168, 206 y llegamos a 232 kilos de nitrógeno por hectárea. Es muy importante porque al tener gran contenido de nitrógeno, la descomposición es muy rápida, es mucho más rápida en estas especies puras. De manera que es importante sincronizar su aporte y no desperdiciar nitrógeno, tratando de acercar la siembra del cultivo estival lo más posible. Nosotros en este caso secamos en principios de octubre y sembramos a mediados de octubre. Tuvimos muy buenas condiciones para sembrar, de humedad, ni exceso ni déficit de agua, de manera que prácticamente a los 10 días, 15 días de secada la vicia, nosotros sembramos arriba. No nos preocupaba el problema de la emergencia, ni mucho menos, porque nosotros hemos sembrado ensayos al día siguiente del secado. Lo hicimos acá en Cañada de Gómez, recuerdo, hace unos cuantos años atrás.
lo hicimos en un campo acá sobre la Ruta 9 y secamos un día con glifosato y 2,4 de la vicia y al día siguiente estábamos sembrando. Tenemos las fotos que bueno, no las incorporé acá, pero bueno, y fue un maíz espectacular. Fíjense cuánto nos dio el maíz. Acá nosotros no pusimos urea, pusimos solamente un suplemento, digamos, incorporamos fósforo y algo de azufre en el momento de la siembra del maíz. Y tenemos acá un tratamiento más que incorporamos, una barra más, que es el testigo sin vicia. Este testigo nos dio 8.742 kilos por hectárea y a medida que tenemos los diferentes tratamientos vamos a 92 quintales, 102 quintales, 127 y 133 y 134 el último. Siempre hay una relación, hay una correlación con el aporte de nitrógeno que nosotros tuvimos, la cercanía del secado con la siembra del maíz nos permitió optimizar el consumo por parte del cultivo y tuvimos una respuesta más que interesante. Nosotros siempre decimos que esto nos permite articular, digamos, compatibilizar la fertilización mineral, articularla con esta fertilización orgánica y nos permite bajar el aporte o el consumo de urea para el cultivo de maíz. Nosotros tenemos una excelente posibilidad. Cuando sembramos una leguminosa nos va a ayudar. Fíjense acá lo que pasa con una situación. Está bien que bueno, en esta situación salió todo muy bien, tuvimos una excelente producción de la especie y las respuestas fueron altamente significativas. O sea, es fundamental tenerlo en cuenta para los manejos previos en secuencias que van a maíz. Y el otro gran tema es el momento de supresión del crecimiento de cultivo de cobertura. Acá nosotros tenemos un ensayo que hicimos con 3 fechas de secado. Más o menos la primera fecha fue aproximadamente el 20 de septiembre a 120 días de sembrado. La mezcla fue vicia con avena y secamos más o menos al 20 de septiembre con 3.022 kilos de materia seca. Esto nos aportó 42 kilos de nitrógeno. La segunda fecha fue aproximadamente 20 días después. Produjimos, a los 142 días de la implantación, el cultivo de cobertura produjo 6.900 kilos, lo que aportó 101 kilos de nitrógeno. Y la tercera fecha, a los 20 días de la segunda, con 160 días aproximadamente, el tercer momento de secado nos aportó 10.950 kilos de materia seca, lo que representaron 142 kilos de nitrógeno según el contenido de la biomasa que se produjo. Esto se hizo el 20 de septiembre, esto más o menos fue en la primera quincena de octubre y esto fue a fines del mes de octubre. Nosotros hablábamos antes de que no necesitamos, si bien esto fue un ensayo, queríamos probar los dos extremos, no necesitamos generar esta cantidad tan importante de biomasa para lograr una muy buena cobertura. Con la mitad de esta cobertura, o tal vez algo más, con la mitad de esta producción de materia seca, nosotros logramos excelentes coberturas que duran todo el periodo del ciclo de renta posterior. Y esta otra situación, si bien si bien esta situación nos habla de una menor producción de materia seca, esto se da porque en especial las leguminosas necesitan de la temperatura de la primavera para empezar a desarrollar
con gran celeridad, el frío las frena, por lo tanto cuando nosotros queremos secar anticipadamente a fines del mes de septiembre, tal vez nos encontramos con una producción de materia seca mucho más baja. ¿Y qué pasó con el rendimiento de la soja que nosotros sembramos arriba de estos 3 momentos? Fíjense que no tuvimos diferencias significativas. Si bien no son diferencias significativas, este es el testigo, sin cultivos de cobertura, con 4.400 kilos por hectárea. Acá tenemos en rojo los milímetros de agua útil disponibles a la siembra de la soja. Esto es muy importante. Nosotros pudimos medir con un equipo especial el agua hasta 2 metros de profundidad, y este es el agua útil disponible, o sea, sería el agua que está fácilmente absorbible por las plantas. En el testigo sin cultivo de cobertura teníamos 270 milímetros hasta los 2 metros de profundidad de agua útil. Cuando nos vamos a la primera fecha de secado, con un cultivo que, recordemos, había producido unos 3.000 kilos de materia seca, tenemos 260 milímetros. Acá tenemos 255 con el cultivo de cobertura sembrado en primer quincena de octubre y 249 a fines del mes de octubre. Las diferencias que se dan, o sea, nosotros tenemos que manejar, es una práctica que requiere una adaptación al ambiente y al año considerado, el año en que se realiza. Nosotros, si bien tenemos consumo de agua por parte del cultivo de cobertura, nos consume agua, más cantidad de materia seca producida, más consumo de agua vamos a tener, pero a partir del momento de que se seca, nosotros tenemos una mayor eficiencia de acumulación del agua de lluvia, y justamente es el momento en que se dan las mayores lluvias para los cultivos estivales, en la primavera, inicios del verano. En esa situación, un lote con cultivo de cobertura acumula, y vamos a verlo más adelante también, acumula una mayor cantidad de agua respecto de un cultivo un testigo sin cultivo de cobertura. Y si bien las diferencias no fueron significativas, fíjense que acá tenemos 259, o sea, 2,6 quintales más por hectárea en soja. Acá tenemos también una diferencia en kilos de soja a favor de cualquiera de los momentos de secado, más importante en este momento y en este otro. Si bien no son diferencias significativas, pero con 2,5 quintales de soja yo puedo pagar parte de los insumos que necesito para implantar el cultivo de cobertura. Balance de agua en el suelo. Acá hay una evolución durante un año. Esto es un periodo de un año en un mismo lote. También con sonda de neutrones se midió el agua hasta 2 metros de profundidad. Acá tenemos agua útil disponible hasta 200 centímetros. Fíjense, esta raya roja es el límite de estrés hídrico. Por debajo de este límite o de esta cantidad de agua, el cultivo no puede tomar a través de sus raíces el agua del perfil del suelo. Y este es el agua útil máxima que nos marca, digamos, el rango de agua desde acá hasta acá, en donde el cultivo, puede consumir agua. ¿Qué pasó a la siembra de soja, del cultivo de cobertura? Bueno, tenemos prácticamente los mismos niveles. Esto siempre se hace con repeticiones, en distintas repeticiones. Esto es la media, que contábamos en ese momento con unos 200 milímetros hasta 2 metros de profundidad. Esto fue al secado. Acá tenemos que hay casi 30 milímetros menos en el momento de secado. En el cultivo de cobertura
es la columna azul, acá está con cultivo de cobertura, sin cultivo de cobertura, tenemos 30 milímetros menos donde nosotros hicimos un cultivo de cobertura. Pero acá viene el momento en que yo comentaba recién que el suelo comienza a acumular mayor agua y a recargar, tiene una mayor eficiencia de recarga de agua porque hay menores pérdidas por escurrimiento. Entonces vemos que a la siembra de soja, esto puede ser un periodo de 20-25 días de acuerdo al manejo que se haga, nosotros tenemos prácticamente el mismo nivel de agua, solamente hay 5 milímetros de diferencia entre las dos situaciones, sin cultivos de cobertura y con cultivos de cobertura. Y a partir, el siguiente dato que se muestra es el inicio de floración de soja, R1, en donde nosotros tenemos 20 milímetros más de agua disponible en las parcelas con cultivo de cobertura. Fíjense cómo incrementa notablemente la eficiencia de captación de la lluvia. Y por último, en R5, en inicios de R5, tenemos 25 milímetros más de agua en los perfiles que habían tenido cultivos de cobertura. Estamos entrando en el periodo crítico de definición de rendimientos porque entramos en el momento de llenado de granos de la soja. Esto es lo que pasa en el perfil durante todo el ciclo productivo. Yo consumo agua durante invierno, primavera, agua que en muchas situaciones no iba a ser aprovechada, se iba a perder, no se iba a almacenar en el suelo porque podía escurrir, y luego comienzo a tener una economía del agua altamente eficiente durante el verano. Y acá les quería aclarar, porque hay mucha consulta respecto de cuál es la sativa, cuál es la villosa. Hay especies, vicia es una especie americana, así que nosotros, estas son las dos vicias, o sea, por eso tiene esas condiciones de adaptación y por eso se encuentran más de especies, más de una especie y poblaciones de especies. Fíjense, acá tenemos lo que es sativa y lo que es villosa. En planta, en hojas, nosotros, no sé si se puede apreciar bien, son hojas finas, los folíolos son finos, terminados en punta. En la villosa, acá tenemos, las hojas son distintas, son fáciles de reconocer, mientras que la hoja de la vicia sativa es una hoja que termina en una forma acorazonada, son hojas mucronadas, tienen este mucrón en la punta de cada folíolo, y eso nos permite reconocerlas en el estadio vegetativo. Ya cuando entramos en el momento de floración, las diferencias son notables. Acá tenemos las flores de sativa, que son solitarias, pueden ser con estos colores rosados, morados, pueden ser totalmente blancas. Hay diferentes poblaciones con diferentes coloración, pero siempre son flores solitarias, son muy parecidas a una arvejilla, a diferencia de la villosa, que son racimos de hasta 14, 15 flores, de una coloración azul violácea, que la distingue perfectamente de la otra especie. Hay otras especies de vicia, estas son del sur, la dasycarpa o la bengalensis, son adaptadas a climas más fríos, todavía no se han evaluado, por lo menos no se han evaluado en forma importante en otras regiones del país, pero son potenciales especies que se pueden llegar a difundir en años próximos en los distintos ambientes productivos. ¿Por qué se diferencian estas dos especies? Uno de los factores importantes que nosotros podemos ver es la producción de semillas. Estas son vainas y los que han cosechado, los que cosechan, porque ya en nuestra zona hay gente que está cosechando y comercializando semilla de vicia, o incluso para autoproducción, lo cual es muy interesante porque realmente el mayor costo que tenemos es la semilla y la autoproducción es perfectamente viable en nuestros ambientes. Esto es en distintos estadios de
de madurez, las vainas de villosa, verdes, amarillas y marrones en el momento de cosecha. Podemos llegar a tener 2 a 3 granos por vaina. Además habíamos dicho que el peso de 1000 semillas es más bajo, son semillas más pequeñas, mientras que acá tenemos las vainas de sativa con chaucha verde, amarillenta y marrón en el momento de cosecha. Esta especie puede generar hasta 8 o 10 granos por vaina y tienen un mayor peso. De manera que yo cuando voy a cosechar una vicia sativa o una vicia villosa tengo diferencias enormes en producción de semilla. En algunos sitios la sativa puede duplicar el rendimiento de semilla respecto de la villosa. La producción es muy sencilla, tienen un inconveniente muy importante que es el ataque de chinches. Tengo que hacer un riguroso control de chinches a partir de la floración, porque ya de hecho las chinches adultas durante el invierno se concentran en estos lotes porque encuentran un alimento apetecible y permanecen esperando la formación de los granos de soja que les permite ese alimento concentrado poder reproducirse. De manera que al tener altas poblaciones que muchas veces no se visualizan porque se encuentran en los estratos inferiores de las plantas, la vicia es una especie que se crece y se vuelca y es difícil de caminar y de muestrear. A veces no las vemos, pero están presentes. Todas las especies, la de la alfalfa en especial, pica gran cantidad de granos y nos produce un baneo total. Nosotros tenemos que hacer un exhaustivo control de chinches si queremos cosechar semilla. La diferencia, nosotros lo habíamos dicho al inicio de la charla, es que esta es una floración uniforme. Nosotros llegamos a floración y a madurez con un cultivo bastante homogéneo, a diferencia de villosa, que es una floración mucho más prolongada, es muy larga. Y bueno, nosotros tenemos que prestar especial atención al control de chinches en este caso. La villosa es dependiente de los insectos para la polinización, mientras que esta especie es autógama, se autofecunda, se autopoliniza. Estos son datos del ingeniero Juan Pablo Renzi del INTA Casubi. Y por último les quería contar brevemente cuál es nuestro principal problema en la región. Habíamos hablado de la erosión hídrica. Esto es una foto de un lote de soja que va a soja, en donde vemos que hay un corrimiento y una compactación superficial, y tenemos que aclarar desde el principio que la erosión es una problemática eminentemente de superficie. Es un proceso, o sea, nosotros tenemos que evaluarla mirando la cobertura y la rugosidad de los lotes. No pensemos que tenemos que ir más abajo para evaluar la erosión. No tenemos que ver ni compactación ni ningún otro factor físico. Tenemos que básicamente o fundamentalmente evaluar cómo tenemos la superficie de nuestros lotes. Es un proceso que actúa de forma selectiva, arrastrando las partículas más finas y reactivas del suelo, arcilla y materia orgánica, o sea, son los coloides inorgánico y orgánico del suelo. Esto que significa que las partículas están tapizadas de cargas a las cuales se adhieren, cargas eléctricas a las cuales se adhieren el nitrógeno y el fósforo, y se van junto con estos materiales por escurrimientos, dentro de los escurrimientos superficiales. Y queda, porque no se puede arrastrar, las partículas más gruesas, pesadas y menos reactivas, como la arena. Esto
el productor habitualmente te dice, no, yo hago rotación, hago maíz, para no tener problemas o que me protege contra los problemas erosivos. En realidad, los rastrojos, como el rastrojo de maíz, como se ven en estas secuencias, son muy livianos y durante el invierno, en estos ambientes de media loma, con zonas con relieves ondulados, los rastrojos cuando llega la primavera siguiente los encontramos acumulados en los bajos. Después de los bajos pasan a las cunetas y a los caminos. Estamos de manera que los rastrojos no nos protegen cuando nosotros tenemos erosión hídrica, porque es el primer elemento que se nos va. Primero se nos van los rastrojos y luego se comienza a erosionar la superficie del suelo, el horizonte superficial, y se nos pierde en el proceso erosivo. Se nos pierde la mayor, la capa más rica, el mayor sustento de nuestros cultivos agrícolas. Fíjense acá, esto es carbono orgánico total, particulado, nitrógeno y fósforo. Fíjense, solamente vamos a ver el carbono orgánico total, que es más o menos la mitad, o sea, la materia orgánica tiene un 40 y pico por ciento está constituida por carbono orgánico. Fíjense, 0,5%, nosotros en esta capa superficial podemos llegar a tener 17, casi 18 gramos por kilo de carbono. Si nos vamos a los 5 centímetros siguientes, ya nos baja a 11,99 en esta medición que nosotros hicimos en este campo, lo que representa un 67% del total que teníamos arriba, y a medida que nos vamos más abajo, vamos disminuyendo los contenidos de carbono, por ende los contenidos de materia orgánica, de nitrógeno y de fósforo. Fíjense en fósforo qué marcado, vamos de 22,53 miligramos por kilo, o sea, partes por millón, a 8,07 si nos vamos unos centímetros más abajo. Por eso cuando nosotros hacemos un muestreo de suelo, que hacemos 0,20, hacemos una mezcla de todas estas situaciones que son diferentes. Y si yo lo relaciono con lo que decíamos antes, que la erosión es un fenómeno eminentemente de superficie, veo que lo que se nos va es lo mejor de lo mejor que tenemos en nuestro suelo. La masa verde del cultivo de cobertura, mientras crece, ayuda a evitar el crecimiento invernal, porque la masa verde ayuda a evitar la erosión durante el crecimiento invernal, o sea, mientras están verdes los cultivos, porque impide el impacto directo de la lluvia, de la gota de lluvia sobre el suelo, frenando la destrucción de los agregados. La energía de movimiento de la gota de lluvia es altísima, y al impactar rompe los agregados. Esos agregados, cuanto menos materia orgánica tienen una menor estructura, una menor estabilidad estructural, se rompen, se dispersan las partículas y así comienza el escurrimiento hacia zonas más bajas. Impide, al estar implantados y unidos a sus raíces, impide el desplazamiento de esos rastrojos que veíamos en las fotos anteriores. Los rastrojos van a permanecer en el lugar que cayeron en el momento de la trilla, y las raíces favorecen la cohesión y aireación del suelo después de la descomposición, dejando conductos que facilitan el ingreso del agua a capas más profundas. Cuando yo lo seco, esta masa seca también obviamente ayuda a evitar la erosión, porque permanece anclado por las raíces al suelo y no es desplazada por el agua de lluvia, como si lo son los rastrojos que quedan trozados, no anclados en superficie. Se demora el inicio de los escurrimientos. Nosotros evaluamos que en un lote normal, sin cultivo de cobertura, los escurrimientos comienzan a los 8 minutos en promedio de iniciada la lluvia. Hablamos de una lluvia erosiva de 60 milímetros la hora. En estos días hemos tenido lluvias de mayor milimetraje, pero por protocolo se trabaja con lluvias erosivas de 60 milímetros por hora en nuestra región. Cuando yo tenía un cultivo de cobertura, esos escurrimientos comenzaban recién a la media hora
de iniciada la lluvia. 8 minutos versus 30 minutos. Este es el momento en que nosotros evaluamos aplicando lluvias simuladas de 60 milímetros, como dijimos recién. Estábamos con una soja a 25 días de la siembra. Esta era la situación, con una avena con vicia que la habíamos secado, y esta era la situación sin cultivos de cobertura. Esta pendiente, a pesar de que la foto parece más impactante, pero en realidad tiene en la media loma, que es donde se produce el escurrimiento, teníamos 0,9 de pendiente. No era una pendiente de 3-4%, solamente 0,9% de pendiente. Este era el simulador de lluvias que nosotros utilizamos. Teníamos una bandeja que nos permitía delimitar una zona de 1 metro cuadrado donde aplicábamos la lluvia, y los escurrimientos se iban por este caño colector de descarga hacia los baldes. Nosotros teníamos una secuencia de 13 baldes en cada lluvia, porque cada 5 minutos, esto era para después graficar, hacer hidrogramas, para ver cómo se iba el agua. Entonces cada 5 minutos íbamos poniendo un balde para evaluar cuáles eran los momentos de mayor volumen de escurrimiento, y un último balde que lo dejábamos para los excesos para lo que restaba luego de la aplicación de la lluvia. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Fijémonos solamente acá. En media loma perdemos sin cultivos de cobertura la mitad de la lluvia aplicada, o sea, es un 48% pérdida total del agua, lo que significa que sobre 60 milímetros que aplicamos, 30 milímetros se escurrieron. Y obviamente es mucho menor con un cultivo de cobertura. De cualquier manera, de acuerdo al nivel de agua que yo tenga en la humedad del suelo, de la tierra, los inicios de escurrimientos van a ser anteriores o posteriores, pero lo que tiene mucha importancia es cómo son esos escurrimientos. Estos dos baldes nos muestran cómo era el agua que nos salía, que nosotros colectábamos en las parcelas con cultivos de cobertura, y cómo era cuando yo tenía un lote normal de siembra sin cultivo de cobertura. Y nuevamente, yendo a media loma, tenemos 1042 kilos de sedimentos en la media loma sin cultivo de cobertura versus 165 kilos en la parcela con el tratamiento de vicia con avena. La cantidad, la diferencia es enorme. Estamos perdiendo sedimentos riquísimos con cada lluvia que nosotros estamos teniendo en nuestra zona. Esta foto es realmente demostrativa de la pérdida que nosotros tenemos en nuestros lotes, sin pensar que muchas de las aplicaciones de fertilizantes se hacen en forma superficial. Hay fertilizantes que se bolean o se chorrean sobre los lotes. El productor me dice, voy a aprovechar que llueve, aplico, o sea, disperso el fertilizante antes para que la lluvia lo incorpore. En realidad, si me llueven 20 milímetros me lo incorpora, si me llueven 60, la mitad del fertilizante se me va a ir con los escurrimientos superficiales. Y para terminar con el tema, un solo dato importante: la materia orgánica. Habíamos dicho que los 2 coloides del suelo eran los que más se iban. Este es el coloide orgánico. El sedimento erosionado, esos sedimentos que nosotros colectamos en los baldes, tenían 8,45% de materia orgánica. Era oro en polvo. Mientras que la arcilla, que es el otro coloide orgánico que se va tapizado de nutrientes como nitrógeno y fósforo, tenía un 37,6%. Eran los dos elementos que se nos iban unidos a los nutrientes del suelo. Y bueno, por último, rápidamente, el tema de aprovechamiento parcial de cultivos de cobertura.
Nosotros hicimos una evaluación en el mes de agosto con 4 días de pastoreo de novillos con 2 niveles de extracción. 37% de extracción de la materia seca producida de vicia con avena y 50% de extracción. ¿Qué pasó? Acá tenemos el testigo sin pastoreo. Esto fue la evolución de la materia seca hasta el momento de secado, que fue el 9 de octubre. Obtuvimos 7.743 kilos de materia seca por hectárea. Cuando se removió el 37% del pasto producido, fíjense, del 18 de agosto al 22 de agosto fueron esos 4 días de pastoreo, bajamos de 2.300 a 1.487 y luego el cultivo de cobertura rebrota, tenemos 6.550 kilos, 1.000 kilos más o menos de materia seca respecto del testigo sin cultivo de cobertura, lo cual es muy buena cantidad de pasto. Y por último, con 50% de remoción, o sea, una carga más alta, desde el 18 al 22 de agosto nos quedamos con 1.176 kilos y el cultivo nuestro rebrotó hasta obtener 5.654 kilos. En los dos casos, con hasta un 50% de remoción del pasto producido, logramos excelentes coberturas finales para nuestros cultivos de verano. Bueno, creo que nada más. Muchas gracias. Y bueno, espero que sean útiles todos los datos que nosotros les hemos brindado. Hasta luego.